Nunca olvidaré ese día. Estaba en la cocina, preparando mi café, cuando mi teléfono vibró. Era un mensaje de mi hijo. Solo 5 palabras, pero cada una de ellas me golpeó como un balde de agua fría. No vas a ir al crucero con nosotros. Solo vamos a un viaje familiar. Por un momento, no entendí nada. ¿Qué significaba eso? ¿Por qué yo no? ¿Acaso había hecho algo mal sin darme cuenta? Sentí un vacío extraño, como si un espacio en mi corazón se hubiera quedado vacío al instante. Todos esos planes, toda la ilusión de pasar tiempo juntos, parecía que se esfumaba de repente, y no había explicación clara. Lo más desconcertante era que, mientras yo me sentía dolida y excluida, mi hijo estaba a solo un mensaje de distancia, y aún así, no parecía darse cuenta de cómo me hacía sentir. Esa sensación de distancia, de no ser incluida, era algo que nunca había experimentado con él. Y ahí es donde la historia se vuelve realmente intensa, porque lo que parecía un simple mensaje, en realidad escondía decisiones, emociones y secretos que nunca imaginé que existieran en nuestra familia. Les prometo que esta no es una historia sencilla. Es un viaje emocional lleno de momentos que me hicieron cuestionarme todo, mi relación con mi hijo, mis decisiones como madre, y hasta cómo percibimos el amor dentro de una familia. Hay risas, lágrimas, malentendidos y revelaciones que me dejaron sin aliento, y estoy segura de que ustedes también sentirán cada una de estas emociones mientras lo escuchan. Así que, si alguna vez han sentido el dolor de la distancia con alguien que aman, si alguna vez han recibido un mensaje que cambia todo lo que creían seguro, quédense conmigo. Porque lo que comenzó con 5 palabras inesperadas se convirtió en un viaje que me enseñó lecciones que jamás olvidaré, y que probablemente les harán ver sus propias relaciones de una manera completamente diferente. Hoy les voy a contar todo, desde la confusión y la angustia inicial, hasta las decisiones difíciles, los momentos de confrontación, los secretos que surgieron y, finalmente, las lecciones que transformaron no solo mi relación con mi hijo, sino mi forma de ver a la familia. Cada minuto de esta historia está cargado de emoción, sorpresas y giros que no querrán perderse, así que quédense conmigo, porque esto apenas comienza. Asterisco. Mi hijo siempre había esperado este crucero con una ilusión que no se podía medir. Desde que era pequeño, cada vez que hablábamos de vacaciones, sus ojos brillaban de una manera que me hacía sonreír sin poder evitarlo. Yo lo miraba y pensaba, este es un momento que quiero recordar para siempre. Cada fin de semana, sin falta, nos sentábamos juntos en la sala, frente a la computadora, abriendo sitios web de viajes, mirando barcos enormes, leyendo itinerarios y debatiendo sobre qué excursiones nos gustaría hacer. Y no era solo sobre el crucero. Era sobre todo lo que significaba estar juntos como familia. Los fines de semana que no había plan específico, él y yo inventábamos pequeños juegos de viaje, planeando itinerarios imaginarios, dibujando mapas, haciendo listas de cosas que queríamos ver. Cada detalle era importante para él, y yo disfrutaba cada segundo de su entusiasmo. Para mí, no se trataba de lujo ni de la comodidad del barco, se trataba de esos momentos donde nos sentíamos más cerca que nunca, donde las risas llenaban la casa y los problemas del día a día parecían desaparecer. Recuerdo un viaje familiar anterior, uno de esos momentos que se quedan grabados en la memoria. Íbamos a la playa, solo nosotros y un par de familiares cercanos. Mi hijo estaba tan emocionado que se levantaba antes del amanecer, corría hacia la arena y me arrastraba para mostrarme la concha más bonita, la gaviota más extraña, o simplemente para compartir una idea loca que se le ocurría mientras el sol comenzaba a salir. Yo lo observaba y pensaba en lo rápido que pasaba el tiempo. Momentos como esos me hacían valorar la paciencia, la risa, y la conexión que solo se puede tener con alguien que amas tanto. Nuestra familia siempre había tenido esta dinámica de cercanía, mezclada con un poco de caos, como cualquier familia normal. Había momentos de pequeñas discusiones, malentendidos, pero también momentos de reconciliación, abrazos inesperados y confidencias que solo él y yo compartíamos. Por ejemplo, recuerdo un fin de semana en que planeábamos un viaje improvisado a un lago cercano. Todo parecía perfecto hasta que empezó a llover intensamente, y mi hijo se puso a reír a carcajadas mientras yo me desesperaba. Fue entonces cuando comprendí que la verdadera felicidad no estaba en los planes perfectos, sino en cómo enfrentábamos los imprevistos juntos. El crucero no era solo otro viaje,
era el resultado de años de sueños compartidos. Cada actividad que imaginábamos estaba llena de significado: las cenas familiares en el restaurante del barco, las noches contemplando el mar, los paseos por la cubierta mientras el viento nos despeinaba el cabello, las risas jugando juegos que solo nosotros entendíamos. Era la promesa de crear recuerdos que se mantendrían vivos durante toda la vida. Además, nuestra relación tenía capas que solo se revelaban en estos momentos. Hablábamos de todo, de sus sueños, de sus miedos, de los pequeños detalles de la vida cotidiana. Era en esos instantes cuando me daba cuenta de lo importante que era realmente escucharlo, no solo como madre, sino como alguien que compartía su mundo y quería comprenderlo. Y aunque éramos cercanos, siempre había ese hilo delicado de independencia, especialmente ahora que estaba creciendo y empezaba a tomar sus propias decisiones. Ese equilibrio entre cercanía y autonomía era algo que yo valoraba profundamente, pero que también me mantenía en constante alerta sobre cómo manejar nuestros vínculos sin invadir su espacio. Los preparativos del crucero habían sido un proyecto conjunto. Cada noche, después de la cena, nos sentábamos a revisar itinerarios, empacar de manera imaginaria, hablar de los lugares que queríamos visitar primero. Mi hijo hacía listas, yo hacía listas, y al final comparábamos nuestras prioridades. Cada conversación estaba llena de entusiasmo, pequeñas bromas y una anticipación que hacía que todo valiera la pena. Era como si el crucero fuese un reflejo de nuestra relación, planes compartidos, sueños en paralelo, y la certeza de que, pase lo que pase, estábamos construyendo algo juntos, algo más allá de un simple viaje. Y ahí es donde reside la tragedia silenciosa del mensaje que vendría después. Porque, a pesar de toda esta cercanía, de todos estos preparativos y sueños compartidos, un simple mensaje fue suficiente para romper la burbuja de seguridad que yo sentía, y cambiar todo lo que creía seguro sobre nuestra relación. Pero en este momento, aún no lo sabía. Solo sabía que había planes, sueños y un vínculo que parecía inquebrantable, y que cada minuto que pasaba juntos antes de ese mensaje se sentiría más precioso de lo que jamás imaginé. Era una mañana cualquiera, el sol entraba tímidamente por la ventana de la cocina y yo estaba preparando mi café, sin imaginar que aquel simple instante cambiaría todo. Mi teléfono vibró y, como siempre, pensé que sería un mensaje sin importancia, alguna promoción, un recordatorio, o quizás una foto divertida que mi hijo había decidido enviarme. Pero al abrirlo, mi corazón se detuvo. No eran palabras ordinarias. Solo 5 palabras que se grabaron en mi mente como si hubieran dejado una marca indeleble: no vas a ir al crucero con nosotros. Solo vamos a un viaje familiar. Releí el mensaje una y otra vez, como si al repetirlo pudiera encontrar algún error, algún indicio de que había sido enviado por accidente. Pero no, estaba ahí, claro y frío, flotando en la pantalla de mi teléfono. Sentí un nudo en el estómago. Mi respiración se volvió irregular, y mis manos empezaron a temblar sin que pudiera controlarlo. La taza de café se me resbaló un poco entre los dedos, y por un instante tuve que sentarme, incapaz de procesar lo que estaba pasando. ¿Cómo podía ser? Después de todas las conversaciones, los planes, las risas compartidas, ¿cómo era posible que me dejara afuera? Intenté buscar razones lógicas. Quizás había un error, pensé. Quizás alguien más había escrito el mensaje en su teléfono, o tal vez, no podía ser. Mi mente comenzó a girar, haciendo preguntas que no tenían respuesta. ¿Hice algo mal sin darme cuenta? ¿Estoy sobrereaccionando? ¿Mi hijo realmente quiere pasar tiempo solo con los demás y no conmigo? Cada pregunta parecía más dolorosa que la anterior. El silencio de la cocina me envolvía, amplificando el golpe emocional. Cada tic-tac del reloj sonaba como un recordatorio de la distancia que ahora sentía entre nosotros. Mi corazón latía tan fuerte que parecía querer salirse del pecho. Sentía una mezcla de incredulidad y dolor que me dejaba sin palabras, sin fuerzas para siquiera levantar la mirada. Mi mente empezó a repasar cada interacción reciente con él, cada broma que quizás no entendí, cada momento en que me sentí ignorada, y de repente todo parecía cobrar sentido de una manera que me dolía profundamente. Pero aún había una sombra de esperanza, tal vez estaba malinterpretando todo, tal vez había un motivo que no conocía. Esa pequeña chispa de duda se convirtió en un hilo de esperanza, un misterio que necesitaba ser resuelto. Mientras me sentaba allí,
sosteniendo el teléfono entre mis manos temblorosas, no podía evitar imaginar escenarios. Quizás había algo que no me estaba contando, una razón que justificara su decisión. Quizás quería sorprenderme más adelante. Cada pensamiento se mezclaba con el dolor y la confusión, creando un torbellino emocional que me mantenía atrapada entre la desesperación y la esperanza. Y en medio de todo esto, una sensación de vulnerabilidad se apoderó de mí. Nunca había sentido que algo tan pequeño pudiera tener un impacto tan grande. Era como si de repente todo el mundo se hubiera encogido y mi relación con mi hijo dependiera de cada palabra que él decía o no decía. Ese mensaje, aparentemente simple, había encendido una tormenta de emociones que no podía controlar, la tristeza de sentirme excluida, la confusión de no entender sus motivos, y la urgencia de descubrir la verdad antes de que el silencio se volviera permanente. Poco a poco, comencé a escribirle un mensaje de respuesta, pero las palabras no salían. Cada frase parecía insuficiente para expresar todo lo que sentía. ¿Debía mostrar mi tristeza? ¿Debía fingir normalidad? Cada opción parecía equivocada. Mientras tanto, el tic-tac del reloj seguía resonando, y la incertidumbre se volvía cada vez más pesada. Fue en ese instante que comprendí que la historia no terminaría con un simple mensaje. Este era solo el principio de un viaje emocional, un camino lleno de malentendidos, decisiones difíciles y momentos que pondrían a prueba nuestra relación como nunca antes. Pero por ahora, lo único que podía hacer era sentarme allí, con el teléfono en las manos, sintiendo cada latido de mi corazón y preguntándome qué había hecho para merecer este dolor, y qué significaría para el futuro de nuestro vínculo. Después de leer aquel mensaje, no podía quedarme quieta. Cada segundo que pasaba sin una respuesta parecía alargar la distancia que sentía entre mi hijo y yo. Con el teléfono en la mano, dudé por un instante. ¿Debía llamarlo de inmediato? ¿O esperar un poco para no parecer insistente? Mi corazón latía con fuerza, cada decisión parecía vital, como si de ello dependiera todo lo que conocía sobre nuestra relación. Finalmente respiré hondo y marqué su número. El tono de llamada retumbaba en mis oídos, cada trrrrrr parecía más largo que el anterior. Mientras esperaba, mi mente giraba, como explicarle que me sentía herida sin que se sintiera culpable. ¿Cómo podía entender que sus palabras me habían lastimado, sin que él pensara que estaba exagerando? El miedo a equivocarme me paralizaba, pero la necesidad de comunicación era más fuerte. Finalmente, su voz. Su tono era neutral, casi distante, como si hablara con alguien que estaba un poco fuera de su mundo. «Hola, mamá», dijo. Solo 2 palabras, pero en su simplicidad había una barrera invisible que me costaba atravesar. Traté de mantener la calma, de sonar tranquila, pero incluso mi propia voz sonaba temblorosa. «Hola, cariño, recibí tu mensaje». Quería entender, dije, midiendo cada palabra. «Sí», respondió él, y luego un silencio largo, pesado, lleno de significados no dichos. Ese silencio fue más fuerte que cualquier palabra. Cada tic-tac del reloj parecía recordarme que algo estaba cambiando entre nosotros. Intenté seguir, intentando suavizar la tensión. ¿Podrías decirme por qué no querían que yo fuera al crucero? Solo quiero entender. Su suspiro me hizo estremecer. Mamá, solo queremos un tiempo solos en familia. Nada más. Esas palabras me dolieron más de lo que imaginé. ¿Tiempo solos en familia? ¿Y yo qué? ¿No soy parte de la familia? Mi mente saltaba entre la comprensión y la herida. Quería interrumpir, explicar, defenderme, pero al mismo tiempo, sabía que cada palabra apresurada podía empeorar las cosas. Intenté preguntar de nuevo, con un tono más calmado. Pero, ¿no podríamos encontrar una manera de ir todos juntos? Este crucero significaba mucho para mí y para nosotros. Hubo otro silencio, y esta vez más prolongado. Podía escuchar su respiración, pausada, como si estuviera procesando mis palabras. Mamá, no es que no quiera que vengas. Solo que, queríamos que fuera diferente esta vez. ¿Diferente? Esa palabra me quedó dando vueltas en la cabeza. ¿Diferente cómo? ¿Significaba que me estaba excluyendo? ¿O había algo más que no me estaba contando? La tensión era casi insoportable. Cada frase se sentía cargada de significado,
y yo no podía descifrar cuál era el verdadero. Durante los siguientes minutos, intenté mantener la calma y escuchar, aunque mi corazón se sentía como un tambor retumbando en el pecho. Cada pausa, cada suspiro, cada palabra no dicha, añadía una capa más de suspense. Había una barrera invisible entre nosotros, y yo estaba desesperada por atravesarla, por encontrar el motivo detrás de esa decisión que me había dejado tan confundida y herida. Intenté ponerme en su lugar, imaginar lo que él sentía, mientras cada segundo que pasaba sin una explicación clara hacía que el silencio fuera aún más pesado. La conversación era lenta, fragmentada, con pequeños intentos de reconciliación mezclados con dudas y emociones contenidas. No era un diálogo simple, era un campo de tensión emocional donde cada palabra contaba, cada silencio dolía, y cada respiración parecía más importante que la anterior. Finalmente, colgamos, pero no con cierre. Más bien, con una sensación de suspenso, preguntas sin responder, emociones a flor de piel, y la certeza de que esto era solo el comienzo de un viaje que nos pondría a prueba de maneras que nunca imaginé. Me quedé mirando el teléfono, intentando procesar lo que acababa de escuchar, preguntándome qué pasaría después, y si algún día entendería completamente el motivo de aquel mensaje. Recuerdo perfectamente cuando tenía 5 años y planeábamos nuestro primer viaje familiar. Era algo sencillo, solo un fin de semana en la playa, pero para nosotros era un mundo entero de aventuras. Mi hijo corría por la arena antes del amanecer, sus risas llenaban el aire mientras yo lo seguía con cuidado, tratando de no perderlo de vista. Cada concha que encontraba, cada gaviota que se acercaba, se convertía en un descubrimiento digno de celebrar. Nos sentábamos juntos por la noche, mirando las olas bajo la luz de la luna, imaginando todos los lugares que algún día visitaríamos. Yo le enseñaba a dibujar mapas de ciudades que queríamos conocer, barcos que algún día navegaríamos y aventuras que prometíamos vivir juntos. Sus ojos brillaban con cada historia, y yo sentía que, en esos momentos, el tiempo se detenía para nosotros. Cada viaje tenía su propia magia, y aunque algunos eran pequeños y otros más elaborados, siempre estaban llenos de risas, abrazos y conversaciones que me hacían sentir que nuestra relación era invencible. Recuerdo un viaje a un pequeño lago donde intentábamos pescar sin éxito, cada caída al agua era seguida de carcajadas, y cada fracaso se convertía en un recuerdo que nos unía más. Era como si cada experiencia, por simple que fuera, construyera un puente invisible entre nosotros. Y luego estaba la anticipación de este crucero. Desde que empezamos a planearlo, cada fin de semana se llenaba de emoción. Mi hijo hablaba de las actividades, los juegos, los lugares que queríamos visitar. Hacíamos listas de todo, excursiones, cenas especiales, noches en cubierta mirando las estrellas. Era un proyecto conjunto, una promesa silenciosa de aventuras compartidas que nos unirían aún más. Cada conversación sobre el crucero era un recordatorio de la ilusión que nos mantenía conectados, incluso en los días difíciles. Ahora, cuando leo aquel mensaje que me excluye, todo ese entusiasmo se siente como un eco distante, un recuerdo que me golpea con fuerza. La anticipación que antes me llenaba de alegría ahora se mezcla con confusión y tristeza. Cada sonrisa pasada, cada momento de felicidad compartida, resuena en mi mente, recordándome lo que estaba a punto de perder, o al menos, lo que parecía perdido. Me imagino reviviendo cada viaje en mi mente, el primer picnic improvisado en un parque, los paseos en bicicleta bajo el sol, los pequeños restaurantes donde comíamos helado juntos después de largas caminatas. Cada experiencia estaba impregnada de amor, de complicidad, y ahora se siente como un contraste doloroso con la distancia que percibo en la relación actual. Incluso en la simple rutina de planear juntos, había magia. Recordaba cómo mi hijo y yo nos sentábamos frente a la computadora revisando itinerarios, debatiendo sobre qué excursiones serían más divertidas, quién haría qué en cada actividad, y cómo cada decisión era motivo de pequeñas discusiones que terminaban siempre en risas. Era una colaboración perfecta, donde cada opinión contaba, y donde el objetivo final no era solo el viaje, sino la conexión que se reforzaba a cada paso. Ahora, con aquel mensaje, todo eso se siente en pausa. La emoción del pasado me envuelve, pero también me recuerda la herida del presente. Esa combinación de nostalgia y dolor crea un torbellino emocional que me deja con ganas de volver a esos momentos, de revivirlos, de encontrar una manera de que nuestra relación vuelva a sentir la misma alegría,
la misma complicidad que antes. Y mientras cierro los ojos y recuerdo cada detalle, el olor del mar, el calor del sol en nuestras caras, las risas interminables, los abrazos inesperados, me doy cuenta de que esos recuerdos son más que simples momentos felices. Son la base de todo lo que amamos como familia, y la promesa silenciosa de que, a pesar de la tristeza actual, todavía hay esperanza de reconstruir esa cercanía y encontrar un nuevo equilibrio, incluso después del dolor. Me senté en el sillón, con el teléfono todavía en la mano, y no podía dejar de pensar, ¿hice algo mal? Esa pregunta me recorría una y otra vez, como un eco que no me dejaba en paz. Mi corazón se sentía pesado, y cada latido parecía recordarme la distancia que ahora existía entre mi hijo y yo. Me preguntaba si había sido demasiado estricta en algún momento, si no le presté suficiente atención, o si, sin darme cuenta, había ignorado alguna señal de su deseo de independencia. Cada recuerdo reciente que parecía trivial, cada pequeña discusión, cada momento en que él parecía distante, ahora se veía bajo un nuevo prisma. ¿Acaso ese era el motivo de su decisión? Mientras reflexionaba, me vinieron a la mente conceptos que había leído alguna vez: la teoría del apego, la importancia de la comunicación entre padres e hijos, cómo los pequeños malentendidos pueden convertirse en barreras emocionales. Según los psicólogos, es normal sentir ansiedad y culpa cuando sentimos exclusión de nuestros hijos, especialmente si estamos acostumbrados a una relación cercana. Pero eso no hacía que el dolor fuera más fácil de soportar. Sentí una mezcla de tristeza y ansiedad que no podía ignorar. Me dolía imaginar que mi hijo pudiera sentirse más cómodo sin mí, aunque él no lo dijera directamente. Esa idea me perseguía, la sensación de que quizá ya no formaba parte de la misma manera que antes, que algo se había roto silenciosamente, sin que yo siquiera lo notara. Cada emoción era intensa. La tristeza me hacía querer llorar, pero al mismo tiempo sentía rabia contra mí misma. ¿Por qué no supe ver las señales? ¿Por qué no me acerqué más, no pregunté más, no escuché mejor? Era un ciclo interminable de autocrítica, donde cada pensamiento volvía al mismo punto: ¿fallé como madre? Recordé también los momentos felices que habíamos compartido, y la ironía de que esas mismas memorias ahora me hicieran sentir tan vulnerable. Aquellos viajes, las risas, los abrazos, los planes del crucero, todo eso parecía flotar como un recuerdo precioso y doloroso al mismo tiempo. Mientras más recordaba, más sentía que cada error imaginario se amplificaba en mi mente. Pero entre la culpa y la tristeza, también surgía una chispa de entendimiento. Comencé a reconocer que el camino del crecimiento de un hijo implica inevitablemente momentos de separación y autonomía. Que sentir dolor por no ser incluida es humano, y que este tipo de conflictos no necesariamente reflejan un fallo absoluto como madre, sino un ajuste natural de la relación entre un hijo en crecimiento y su madre. Todavía así, cada pensamiento me sumía en ansiedad. ¿Cómo podía reconciliar mis sentimientos de exclusión con la necesidad de respetar su espacio? Según estudios sobre la comunicación efectiva entre padres e hijos, es común que los adolescentes busquen momentos de independencia, y que los padres sientan angustia y miedo ante estos cambios. Pero la teoría no aliviaba mi corazón roto. Mientras me perdía en estas reflexiones, sentía una especie de vacío mezclado con esperanza. Vacío porque me dolía la distancia que había surgido, y esperanza porque, aunque había conflicto, aún existía la posibilidad de reconstruir la cercanía, de entender sus motivos y de encontrar nuevas formas de compartir momentos significativos. Me pregunté también si, al expresar mis sentimientos de manera calmada y reflexiva, podría abrir un canal de comunicación más profundo. Tal vez no todo estaba perdido, y tal vez, solo tal vez, este momento de tensión se convertiría en una oportunidad para crecer juntos, para aprender a escuchar y a comprender de manera más consciente. El dolor seguía allí, constante y silencioso, pero ya no era solo desesperación. Era un recordatorio de que amar implica incertidumbre, que la relación con un hijo nunca es lineal, y que cada desafío emocional puede convertirse en un puente hacia una conexión más fuerte, si tenemos la paciencia y la disposición para recorrerlo juntos. Me quedé sentada, respirando lentamente, permitiéndome sentir cada emoción sin juzgarme. Porque sabía que esta montaña rusa emocional, dolorosa y confusa, era parte de la vida, parte del amor, y que a través de estos momentos difíciles, podía aprender más sobre mi hijo, sobre mí misma, y sobre lo que significa realmente ser madre.
Después de pasar horas en silencio, dándole vueltas al mensaje y a mis emociones, decidí que necesitaba hablar con alguien. No podía cargar toda la incertidumbre y el dolor sola. Tomé mi teléfono y llamé a mi amiga más cercana, alguien que siempre entendía mis sentimientos sin juzgar. Hola, necesito tu opinión, dije, intentando sonar tranquila, aunque mi voz traicionaba la angustia que sentía. Claro, cuéntame, respondió ella, con esa calidez que me hacía sentir que no estaba sola. Le conté todo, el mensaje, la exclusión, mi confusión, mi miedo de haber hecho algo mal. Ella escuchaba atentamente, y cuando terminé, me respondió. A veces los niños solo necesitan su espacio, pero eso no significa que tus sentimientos sean menos importantes. No ignores lo que sientes. Tal vez tu hijo no se da cuenta del impacto de sus palabras. Esas palabras me hicieron sentir un pequeño alivio, pero también aumentaron la incertidumbre, cómo podía acercarme sin invadir su espacio. ¿Cómo hacerle entender mi dolor sin hacerlo sentir culpable? Mientras colgábamos, me quedé pensando en lo difícil que era equilibrar el respeto por su independencia con el deseo de conexión que sentía tan intensamente. Luego llamé a mi hermana, alguien que siempre ofrecía un punto de vista más directo. ¿Qué harías en mi lugar? Le pregunté, casi suplicando una respuesta. Le diría la verdad. Dile cómo te hizo sentir. No guardes eso dentro, porque después podría ser demasiado tarde. A veces, los niños no saben cómo comunicarse, y si no les damos una guía, no pueden entender cómo nos sentimos, dijo con firmeza. Sus palabras resonaron en mí. Sí, necesitaba comunicarme, pero con cuidado, con sinceridad, sin presionar ni provocar rechazo. Sentí una mezcla de miedo y esperanza, miedo de ser rechazada de nuevo, y esperanza de que, quizá, al expresarme de manera auténtica, mi hijo pudiera comprender mis emociones. A lo largo del día, también intercambié mensajes con otras amigas y familiares, cada conversación aportando perspectivas distintas, algunas insistían en dar espacio y esperar, otras en confrontar con amor y sinceridad, y otras en reflexionar sobre cómo los adolescentes experimentan la independencia. Cada opinión era un pequeño faro que iluminaba un camino diferente, pero también aumentaba la tensión, ¿cuál era el enfoque correcto? ¿Cuál haría que mi hijo realmente entendiera cómo me sentía? Mientras revisaba los mensajes, sentí como cada consejo despertaba emociones nuevas, alivio, duda, ansiedad y determinación al mismo tiempo. La conversación con mi amiga me recordaba que era normal sentirse herida, y la charla con mi hermana me impulsaba a actuar, a no quedarme pasiva. Cada palabra escrita, cada llamada, añadía capas de preparación emocional para lo que vendría después. A medida que la tarde avanzaba, la duda seguía allí, ¿mi hijo alguna vez comprendería la profundidad de mi dolor? ¿O este malentendido crearía una brecha más grande entre nosotros? Cada segundo de espera alimentaba el suspense, y cada opinión escuchada me hacía más consciente de lo delicado que sería dar el siguiente paso. Pero algo estaba claro, no podía permanecer en la confusión para siempre. Necesitaba un plan, una manera de acercarme a él que fuera honesta, respetuosa y cargada de amor. Tenía que equilibrar mis emociones con su necesidad de espacio, y cada consejo recibido se convirtió en una herramienta para enfrentar ese desafío. Mientras me preparaba mentalmente para el encuentro que decidiría la dirección de nuestra relación, comprendí que esta etapa no era solo sobre mi hijo, sino también sobre mí, aprender a manejar el dolor, la incertidumbre y la paciencia, mientras mantenía la puerta abierta a la comunicación. Cada llamada, cada mensaje, cada conversación me acercaba un poco más a entender cómo atravesar esta tormenta sin perderme a mí misma ni perder la conexión con él. Después de hablar con mis amigas y familiares, me senté nuevamente con el teléfono y respiré hondo. Sabía que no podía reaccionar impulsivamente, este mensaje tenía que salir del corazón, sin reproches, sin acusaciones, solo amor y sinceridad. Cada palabra que eligiera marcaría la diferencia entre cerrar la puerta o abrir un canal de comunicación que todavía existía entre nosotros. Me tomé un momento para calmar mi mente. Cerré los ojos y recordé nuestra historia, cada viaje, cada risa, cada abrazo. Todo lo que nos unía estaba ahí, en esos recuerdos, y debía reflejarlo en mi mensaje. Quería que él entendiera que lo amaba profundamente, que respetaba su espacio, pero que al mismo tiempo mis sentimientos también importaban. Empecé a escribir borradores mentales. Hijo,
entiendo que quieras un tiempo solo con la familia, y respeto eso, pero quiero que sepas cómo me siento. Este crucero significaba mucho para mí porque es tiempo juntos, las palabras fluían lentamente, como un río que debía navegar con cuidado para no desbordarse de emociones. Cada frase era medida, cada pausa pensada, cada punto un intento de tender un puente y no un muro. Me pregunté cómo recibiría mi mensaje. ¿Se sentiría culpable? ¿Lo ignoraría? ¿O abriría su corazón y me explicaría sus motivos? La anticipación era casi insoportable. Cada escenario posible pasaba por mi mente, algunos esperanzadores, otros dolorosos. Esa incertidumbre, esa mezcla de miedo y esperanza, era la que mantenía mi corazón latiendo con fuerza mientras revisaba y reescribía cada línea. Mientras redactaba, también reflexioné sobre lo que había aprendido en las conversaciones con otros. A veces los adolescentes necesitan espacio, pero también necesitan guía sutil para comprender cómo afectan sus decisiones a los demás. Así que debía ser clara pero suave, firme pero comprensiva. Un equilibrio delicado que me aterrorizaba y me emocionaba al mismo tiempo. Finalmente, decidí que la mejor manera era expresar curiosidad en lugar de reproche. Me gustaría entender cómo te sientes y qué pensaste al escribir ese mensaje. No quiero presionarte, solo quiero conocerte mejor y compartir cómo me sentí. Esa línea parecía capturar todo lo que necesitaba: apertura, amor y disposición para escuchar. Mientras me preparaba para enviarlo, sentí un nudo en el estómago. Este era un momento crucial, un punto de inflexión. La tensión era palpable, este mensaje podía cambiar nuestra relación para mejor, o profundizar la distancia si no era recibido con la misma sinceridad. Cada segundo de espera antes de enviar el mensaje se sentía como un suspiro eterno, lleno de miedo y esperanza a partes iguales. Mientras sostenía el teléfono, cerré los ojos un momento y respiré profundamente. Recordé que la intención era lo más importante: abrir un diálogo sincero, no ganar un argumento, no demostrar nada, solo reconectar desde el corazón. Con cada palabra cuidadosamente seleccionada, sentí que estaba plantando una semilla que podría florecer en comprensión, empatía y, quizás, reconciliación. Finalmente, tomé una decisión. No había vuelta atrás. El mensaje fue escrito, revisado, y estaba listo para enviarse. Un simple toque en la pantalla sería el inicio de la conversación que podría cambiarlo todo. Era el momento de enfrentar la incertidumbre con amor, y de abrir la puerta a un posible cambio, un giro que todos estábamos esperando, la oportunidad de que mi hijo entendiera cómo me sentía y, tal vez, de que nos acercáramos de nuevo. Después de enviar el mensaje, me quedé mirando la pantalla, respirando con dificultad. Cada segundo que pasaba parecía eterno. Mi corazón latía con fuerza, y no podía dejar de imaginar los posibles escenarios. ¿Lo recibiría bien? ¿Se enojaría? ¿O simplemente lo ignoraría? La espera se sentía como un laberinto de incertidumbre, y mi mente no dejaba de dar vueltas, anticipando cada posible reacción. Finalmente, la notificación apareció, un mensaje nuevo. Mis manos temblaban mientras abría la conversación. Cada letra parecía cargar todo el peso de mis emociones, cada palabra podía cambiar la dirección de nuestra relación. Tomé aire profundamente y comencé a leer. Mamá, escribió mi hijo, no es que no quiera que vengas. Solo queríamos un tiempo solos en familia, para hablar, jugar y pasar tiempo sin distracciones. Pero te amo, y me duele si te hice sentir excluida. Leí y releí esas palabras, como si necesitara asegurarme de que realmente significaban lo que parecían. Un nudo que había estado en mi pecho durante días se deshizo lentamente. De repente, todo el miedo, la ansiedad y la culpa que había sentido se transformaron en un alivio tan profundo que me costó contener las lágrimas. Sentí que una puerta se abría nuevamente entre nosotros, un espacio para la comprensión y la cercanía. Todo había sido un malentendido, él no me había excluido por falta de amor ni por deseo de distancia, solo necesitaba un momento de intimidad familiar con sus hermanos. La tensión acumulada, la angustia que me había acompañado durante horas, finalmente se disipaba como niebla al sol. Decidí responder de inmediato, con lágrimas en los ojos y un nudo en la garganta. Gracias por decirme esto. Ahora entiendo mejor. Solo quería saber cómo te sentías. Te amo mucho, y estoy feliz de que podamos disfrutar de nuestro tiempo juntos,
incluso si a veces necesitamos momentos distintos. Mientras intercambiábamos mensajes, sentí que nuestra relación se fortalecía de una manera que nunca imaginé. La claridad del malentendido nos permitió reconectar, y cada palabra escrita o leída se convirtió en un puente que cerraba la distancia emocional que había surgido. Pensé en cómo la comunicación, la paciencia y la apertura emocional habían cambiado completamente la situación. Lo que parecía un conflicto insuperable se convirtió en un momento de aprendizaje profundo, tanto para él como para mí. Comprendí que incluso cuando sentimos dolor o rechazo, a veces la explicación más simple puede transformar la angustia en amor y cercanía. En ese instante, me senté, cerré los ojos y respiré hondo, permitiéndome sentir cada emoción, alivio, gratitud, amor y alegría. Cada lágrima que cayó fue un recordatorio de que nuestra relación podía superar los malentendidos, que las barreras temporales podían desvanecerse con honestidad y comunicación sincera. Finalmente, nos quedamos en silencio unos minutos, solo apreciando la sensación de cercanía que había vuelto a nuestras vidas. El mensaje había hecho más que aclarar un malentendido, había reafirmado nuestra conexión, mostrando que el amor familiar puede soportar dudas, distancias y miedos, siempre que haya apertura y disposición para escucharse mutuamente. Ese momento de claridad y alivio no solo resolvió el conflicto, sino que también nos enseñó una lección vital, que incluso los momentos más tensos pueden transformarse en oportunidades para acercarnos, si estamos dispuestos a comunicarnos con el corazón. Y mientras guardaba el teléfono, supe que nuestra relación había pasado por una prueba, y que habíamos salido de ella más fuertes y conectados que nunca. Cuando finalmente aclaramos el malentendido, sentí que algo dentro de mí se soltaba. Y fue entonces cuando comenzó lo más bonito, el proceso de reconciliación, de volver a mirarnos con ternura, de recordarnos que, a pesar de las dudas y los silencios, seguíamos siendo familia. El día del viaje llegó, y cuando vi a mi hijo esperándome con los ojos brillando, casi me derrito por dentro. Se acercó lentamente, como si aún dudara de cómo debía actuar, y yo simplemente abrí los brazos. Ese abrazo lo curó todo. Sentí su corazón latiendo contra mi pecho, como cuando era pequeño, cuando corría hacia mí después de caer y yo lo levantaba con las manos temblorosas. En ese instante, ninguno de los dos dijo nada, pero entendimos todo. Mientras caminábamos hacia el barco, la brisa del mar nos envolvía con ese olor salado y fresco que siempre me recordaba a libertad. Las gaviotas volaban sobre nuestras cabezas, y el sonido de las olas chocando suavemente contra el muelle parecía darnos la bienvenida. Yo respiraba hondo, no solo el aire del mar, sino el aire de un corazón que por fin descansaba. Y entonces comenzó el viaje. Recuerdo el primer momento en que subimos al crucero, las luces cálidas, la música tranquila que llenaba el vestíbulo, el murmullo suave de las familias, los niños corriendo emocionados, y las parejas caminando tomadas de la mano. Todo tenía una energía especial, una energía que me hacía sentir que, después de tanta angustia, la vida me estaba regalando algo hermoso. Al entrar a la cubierta principal, mi hijo me miró sonriendo, con esa sonrisa que solo aparece cuando está realmente feliz, esa sonrisa que yo había extrañado tanto durante esos días de incertidumbre. «Mamá, mira eso», me dijo señalando el horizonte. Y ahí estaba, un atardecer dorado que encendía el cielo entero, como si alguien hubiera derramado pintura naranja y rosada sobre el mar. Nos quedamos ahí en silencio, cada uno sostenido por ese momento tan simple pero tan lleno de significado. Durante el viaje, hubo muchos instantes así, pequeños y gigantes a la vez. Una tarde, mi hijo se acercó a mí con un plato de postres, uno de mis favoritos, por cierto, y se sentó a mi lado sin decir palabra. Yo lo miré, y él solo dijo: «Quería compartir esto contigo». Fue un gesto tan pequeño, pero tan inmenso. Sentí como si cada pedacito de distancia entre nosotros se fuera derritiendo poco a poco. También tuvimos momentos llenos de risas. En una de las actividades del crucero, un juego tonto en la piscina, terminamos empapados, riendo como dos niños. Sentí que volvíamos a encontrarnos, no como madre e hijo en conflicto, sino como dos seres humanos que se quieren profundamente y están aprendiendo a entenderse en cada etapa de la vida. Por la noche, cuando caminábamos por la cubierta iluminada, podíamos escuchar el sonido del mar chocando contra el casco, suave, rítmico, casi como un susurro. Las luces del barco se reflejaban en el agua,
creando destellos plateados que se movían al compás de las olas. En esos paseos, él hablaba conmigo. Me contaba cosas de su vida, de sus amigos, de sus miedos, de sus sueños. Yo escuchaba todo con el corazón lleno, agradecida por cada palabra que elegía compartir. Y entonces lo entendí todo con más claridad, no había querido alejarme. Solo estaba creciendo, buscando espacios, momentos, nuevas maneras de relacionarse. Y eso estaba bien. Pero también necesitaba saber que yo estaba ahí, no para controlar, no para exigir, sino para amar, acompañar y comprender. Una noche especial, justo antes de que el barco llegara a nuestro último destino, nos sentamos juntos mirando las estrellas. El cielo parecía una manta negra llena de puntos brillantes, tan nítida que cada estrella parecía al alcance de la mano. Él apoyó su cabeza en mi hombro y dijo en voz baja: «Mamá, gracias por no rendirte conmigo. Gracias por entenderme. Yo también estoy aprendiendo». En ese momento sentí que mi corazón se llenaba por completo. No había palabras capaces de describir el amor que me atravesó. Y comprendí que a veces, lo que creemos que nos hiere, en realidad nos está enseñando. Nos está pidiendo que crezcamos juntos, que aprendamos a escucharnos de nuevas formas, que aceptemos los cambios sin miedo. Ese viaje no fue solo unas vacaciones. Fue un puente. Una reconciliación silenciosa. Una confirmación de que el amor, cuando es honesto y paciente, siempre encuentra su camino de vuelta. Y mientras el barco seguía avanzando, cortando suavemente el mar, yo miraba a mi hijo y me sentía más cerca de él que nunca. Porque entendí que los malentendidos no rompen a las familias, lo que rompe es el silencio, la falta de comunicación, el miedo a expresar lo que sentimos. Pero cuando ambos abrimos el corazón, incluso después del dolor, la vida nos regala estos momentos, risas, abrazos, conversaciones profundas, atardeceres compartidos, recuerdos que se quedan para siempre. Ese viaje nos unió. Nos sanó. Nos enseñó. Y sobre todo, nos recordó lo más importante. La familia es un lugar donde siempre se puede volver, incluso cuando la distancia parece grande. Cuando regresé del viaje, me encontré pensando en cada detalle, cada conversación, cada silencio, cada abrazo. Y cuanto más recordaba, más me daba cuenta de que lo que había sucedido no era simplemente un malentendido. Era una lección profunda sobre la vida, sobre ser madre, sobre amar sin condiciones, y sobre aprender a dejar ir, justo lo suficiente para que la relación pueda respirar. Durante mucho tiempo, creí que la cercanía con mi hijo dependía de estar presente siempre, de anticiparme a sus necesidades, de mantenernos unidos como cuando era pequeño. Pero ese mensaje, tan simple y tan doloroso al mismo tiempo, me obligó a mirarme por dentro. Me hizo cuestionar no solo mis acciones, sino también mis expectativas. Y ahí comenzó la reflexión. Porque la verdad es que, aunque duela aceptarlo, los hijos crecen. Y crecen con sus propias necesidades, sus propios espacios, sus propios silencios. Y nosotros, como padres, a veces nos quedamos atrapados en la idea de que nuestro amor es equivalente a nuestra presencia constante, cuando, en realidad, el amor también se expresa en la confianza, en la libertad, en el respeto por los nuevos límites que ellos mismos están aprendiendo a construir. Durante esos días de duda, me pregunté muchas veces si había fallado en algo. Si había sido demasiado protectora, o demasiado exigente, o demasiado presente. Y descubrí que la verdad era más sencilla, no había fallado. Solo estábamos entrando en una nueva etapa. Y ninguna etapa nueva es fácil. Según varios estudios de psicología familiar, especialmente uno de la Universidad de Harvard sobre independencia adolescente y dinámica parental, los hijos, al crecer, buscan afirmar su identidad. Necesitan espacio para descubrir quiénes son fuera del entorno familiar. Y ese proceso, aunque natural, puede sentirse como una pérdida para los padres. La investigación explica que este deseo de independencia no es rechazo, es evolución. Es parte del crecimiento emocional saludable. Y cuando entendí eso, respiré. Respiré como si me liberara de un peso invisible. Porque lo que al principio interpreté como rechazo, en realidad era un acto de amor de otra manera. Mi hijo no estaba alejándose de mí, estaba acercándose a sí mismo. Y parte de amar a alguien profundamente es permitirle ese camino personal,
incluso si al principio nos causa miedo o dolor. A lo largo del viaje, me di cuenta de algo más: la comunicación es la base de cualquier relación verdadera. Parece algo obvio, pero nos cuesta ponerlo en práctica. A veces creemos que los demás deberían adivinar cómo nos sentimos, o que nuestras emociones son tan evidentes que no necesitan ser explicadas. Pero no es así. Los silencios crean distancia. Las suposiciones crean heridas. Y lo único que puede salvar una relación es la sinceridad. Cuando me animé a decirle cómo me sentía, no desde la culpa, no desde el reproche, sino desde el corazón, todo cambió. La conexión volvió. La confianza volvió. Y entendí que la vulnerabilidad no nos hace débiles, nos hace humanos. Una de las lecciones más grandes que me dejó este episodio es que el amor sano no controla, no impone, no obliga. El amor sano acompaña, escucha, respira, aprende. Y cuando lo hacemos bien, el amor se convierte en un puente que se mantiene firme incluso cuando las emociones intentan derribarlo. También reflexioné sobre nuestras expectativas. Qué peligroso es esperar que los demás amen exactamente como nosotros amamos. La empatía verdadera consiste en entender que cada persona expresa cariño de forma diferente. Un hijo puede necesitar silencio donde una madre necesita compañía. Puede necesitar espacio donde una madre necesita presencia. Y no significa que se amen menos, significa que están aprendiendo a encontrarse en un punto medio. Hoy puedo decir que este viaje me enseñó más que cualquier libro o conferencia. Me enseñó que las familias no se rompen por los errores, se rompen por el orgullo. Por la falta de comunicación. Por la incapacidad de decir, me dolió, y te entiendo. Pero cuando hay amor, amor real, siempre se encuentra el camino de regreso. Y quiero decirte algo a ti, que estás escuchando mi historia. Si alguna vez has sentido ese dolor silencioso de no saber qué está pasando con alguien que amas, si te has quedado atrapado entre el orgullo y la tristeza, si has dudado de tu lugar en la vida de los demás, respira. No estás solo. Todos hemos pasado por momentos así. Habla. Expresa. Escucha. Sé valiente para mostrar tu corazón sin máscaras. A veces, la vida nos sacude justo para mostrarnos en qué parte necesitamos crecer. Y lo hace a través de las personas que más amamos. A través de malentendidos, silencios incómodos y mensajes inesperados. Pero al final, todo tiene un propósito. Cada lágrima, cada duda, cada conversación difícil, nos transforma. Yo aprendí que el amor no siempre viene en la forma que esperamos, pero siempre llega de la forma que necesitamos. Aprendí que la paciencia puede salvar vínculos. Que la empatía puede sanar heridas. Que la comunicación puede derribar paredes. Y que la familia, cuando se cuida desde la verdad y la humildad, siempre encuentra la manera de seguir adelante. Y cuando miro atrás, ya no veo el dolor del mensaje. Veo la oportunidad que trajo consigo. La oportunidad de crecer, juntos. Quiero tomarme un momento sincero, desde aquí, desde el corazón, para darte las gracias. De verdad. Si llegaste hasta este punto, si me acompañaste durante toda esta historia, si respiraste conmigo, si sentiste mis dudas, mis miedos, mis alegrías, entonces no estás aquí por casualidad. Estás aquí porque algo en esta historia resonó contigo, algo te habló, algo te hizo recordar o quizás mirar tu propia vida desde otro ángulo. Y eso, significa muchísimo para mí. A veces, compartir nuestras historias es un acto de valentía. No porque sean perfectas, sino porque son reales. Y si esta historia te hizo pensar, sentir, recordar, si te acompañó durante estos casi 2 horas de emociones, quiero que sepas que ese era el propósito. Que no estabas escuchando una simple narración, estabas viviendo un momento conmigo. Gracias por ese regalo, tu tiempo, tu atención, tu presencia. Y antes de despedirme, quiero dejarte con algo que siempre intento recordarme a mí misma. Las relaciones que verdaderamente importan nunca se miden por los momentos fáciles. Se miden por los momentos que nos desafían. Por cómo elegimos tratarnos cuando estamos heridos, confundidos o asustados. Se miden por la capacidad de volver a encontrarnos, incluso después de habernos perdido un poco en el camino. Si algo de lo que conté te ayudó a ver tus vínculos con más calma, con más paciencia, con más amor,
entonces esta historia ya cumplió su propósito. Y ahora quiero escucharte a ti. Sí, a ti. Porque este canal no es un monólogo, es una conversación. Y en los comentarios, me encantaría que me compartieras. ¿Has vivido algo similar? ¿Has pasado por malentendidos con alguien que amas? ¿Hubo un mensaje, una llamada, una palabra que te cambió la forma de ver una relación? Cuéntame tu historia. Prometo leerlos, porque cada experiencia suma, cada vivencia nos recuerda que no estamos solos en esto de sentir. Y si esta historia tocó tu corazón, aunque sea un poquito, te invito a dejar un like, compartir el vídeo, y suscribirte al canal. No por obligación, sino para que podamos seguir encontrándonos aquí. Para que sigamos hablando, aprendiendo, creciendo, juntos. Gracias otra vez por acompañarme en esta montaña rusa de emociones. Gracias por tu paciencia, por tu cariño, por abrir tu corazón mientras yo abría el mío. Te deseo paz. Te deseo amor. Te deseo relaciones sanas, sinceras y llenas de luz. Y recuerda algo antes de irte. A veces, lo que parece una ruptura, solo es el comienzo de una comprensión más profunda. A veces, lo que duele, nos transforma. Y a veces, solo a veces, un simple mensaje puede enseñarnos más sobre el amor que 1000 conversaciones. Hasta pronto. Gracias por estar aquí, de verdad.